noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. I orana korua tato e te mahingo e matai tai mai ena mai korua hare, i orana korua i te mahana pae nei. I orana koe mahani. Y Orana, venga, ¿cómo estás? Riva, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy día tenemos un programa súper entretenido, tenemos hartas notas que Así se es. vienen bien entretenidas y tenemos a una gran invitada. Pero antes de eso, venga. Sí, e te mahingo, maiki matai tai tatou, te reka o tatou rock, yang ai i patau mai ai te mahingo nei o Rapa Nui, e toru aito, na he matai tai korua, pehi wa korua ana reka i tatou mahana nei kuangarina. El rock para mí es música, el rock para mí es una influencia que llegó de afuera, una buena influencia que nos elevó a todo a otro nivel, es como parece un kamehameha, siendo que aquí tenemos nuestra propia cultura y todo, pero no por eso te quedas pegado, sino que hay que disfrutar, hay que globalizar la cosa, disfrutar, cantar, bailar. El rock para mí es música, el rock para mí es una escritura, es palabra, es un todo. Te habla, te canta. Así que cuando entré en esto de la música, en el mundo de la música, empecé como a buscar sabor y empecé como a buscar nuestra fusión de la banda cuando ya decidimos en qué línea se iba, digamos, guiar la banda. Ya dijimos ya nuestro Rapa Nui, el country, y ahí el rock. Y el rock también encuentro que es una esencia de acá. La mayoría llevamos esto de la esencia del rock. También creo que para mí el rock es como algo, creo que todos lo llevan así como algo de la medio yupento, así, medio juvenil, por así decirlo. O sea, yo no recuerdo cómo llegó, pero recuerdo haber nacido en Rapa Nui y ya se escuchaba, ya había presencia de rock en la isla. En mi época, yo me crié en los 90, puedo decir que lo que más se escuchaba en rock era el rock de tipo más clásico, norteamericano. Había muy poca presencia de ramas del rock pesado, del rock psicodélico, del rock británico. Esa fue mi primera experiencia aquí a nivel local con ese estilo musical. El rock, como llegó a Rapa Nui, yo creo que cuando llegaron los gringos acá, tú sabes que estuvieron un tiempo los gringos, los americanos acá, y ellos venían con música de esos tiempos, Creedence, Rolling Stone y otras músicas más, entonces empezaron a llegar la música a través de ellos para acá, y los que eran jóvenes de esos tiempos lo adaptaron a ellos. Y tenían el pelo largo, hippie como hippie también, hacíanlo. Es lo que pasa hoy día también cuando hay un grupo famoso todo, y todos se quieren pintarse del mismo grupo, la misma chaqueta, todo. Eso pasó en esos tiempos también. Habían hartas agrupaciones que tenían como una pasada por el rock. Algunos de sus temas tenían como una intención más rock. Entre ellas, obviamente, Matató, a algunos solistas, como el mismo Roberto Pacomio, que estaba ya en ese entonces buscando por ese camino de la sonoridad del rock, del estilo del rock, que no es solo como suena, sino que también es como un estilo de vida, también, una filosofía, es mucho más que la música que tú haces, derechamente, o la letra que cantas. Tú sabes, pues siempre va a ser el tipo, el apoyo es importante. Número uno, el apoyo. Número dos, tú sabes que el apoyo me refiero en la parte monetaria, porque aquí hay cualquier artista, pero no hay money. Para querer hacer lo máximo es muy difícil. Aparte que hay un sinfín de artistas en el mundo, entonces es una lucha. Pero para acá estamos bien. Este mundo es muy lindo para la juventud, para quien le guste la música, seguir un sueño también. Nunca es tarde, nunca es tarde. La paso muy bien cantando, me gusta mucho escribir, siempre ando observando
qué es lo que me inspira. Y pienso mucho esto de la juventud. Te digo que frente a Rocódromo, mirar ese mundo de la música, a ver 20.000 personas esperándonos, que lo primero que me daba vuelta es la juventud de aquí, cómo trabajar con la juventud, cómo trabajar con algún. Por ejemplo, siempre estaba ansioso con encontrar algún joven que quiera ser vocalista, digamos, que me diga, yo quiero ser como tú, quiero aprender esto y yo ver cómo apañarlo. Me gustaría armar una banda de jóvenes también. Dar un ejemplo de que se puede promover que el camino del arte en Rapa Nui es un camino tan natural como respirar para el ser Rapa Nui y nunca va a estar equivocado, ya sea el arte que uno decida desarrollar, porque te permite precisamente desarrollar otros aspectos de tu propio ser, tu espiritualidad, tu pensamiento, tu mentalidad, tu rol social en esta sociedad como artista. Es un camino que vale la pena, que, dando el ejemplo que estaba diciendo antes, hoy día ya no es tan difícil como era antes. Tiene cosas concretas, comprarse una guitarra, escribir una canción, tratar de cantarla bien, pero hoy día hay gente que ya lleva 20, 30 años trabajando en eso, hay apoyos de dónde apoyarse, hay hartos colegas, hay harto escenario, la escena ha crecido un montón en términos de eventos, de calidad de equipo, calidad de imagen, muchas otras cosas, entonces está muy propicio para cualquier persona joven o no tan joven para desarrollar ese arte cual sea. Mahingo nako haketikia ko rock mate taya ko ravero te rock ira hagahaura presenta tu mato quiera manang atire itatu invitao arina ko karapate y orana ko mami y orana ko maurul kia ko ite homai te mahana nei ko angarina Y orana, tía Cara. Y orana, es corua. Riva koi. Muy Riva. bien, gracias, tía. Gracias por venir aquí a nuestro programa también. Así es. No, maururu corua. O te puedo, ahí me corua mojmeo con banana tatu angarina y te mahana paine con angarina. Tía, ¿qué te pareció la nota sobre esta? Me hace muy feliz porque somos una pequeña comunidad que nos hemos criado desde muy pequeñitos todos y acá veo a alguien de mi generación que es Lynn, que es mejor que pueda presentar este área de cultura y pucha, felicitarlos, es hermoso ver cada vez el arte y la cultura que tenemos acá, que somos una tierra natal de grandes artistas, de grande cultura y qué mejor en esta evolución que tenemos como Rapa Nui. Mucha razón ahí. Mucha razón de la tía. Oye, aprovechar a mandarle saludos a todos los grandes músicos que salieron en la entrevista y a los que están con nosotros acá y los que no están también, como Rockberto, Keva y varios que están ahí que nos dejaron su legado a nosotros acá en Rapa Nui, Maururu. Tía, te tenemos por algo bien puntual acá como invitada porque queremos saber cómo nace esta iniciativa de estos talleres que estás dando en Toki. Cuéntanos un poquitito. Bueno, Tarairo Ngorongo, Jarejapi Tarairo Ngorongo, este año 2022 fue invitado por la señora Mahani Teave, que conocemos que ella es la directora de la ONG Toki. El año pasado nosotras conversamos un par de veces y quedó el tema de si podíamos nosotros hacer este taller y cómo iba a ser, era todo novedoso. Entonces, para mí fue una oportunidad importante para demostrarle a la comunidad que nosotros estamos acá, los pequeños artistas, las pequeñas personas acá, que podemos transmitir nuestro legado que es Tarairo Ngorongo. Qué linda iniciativa ahí de Toki. Demasiado bonita porque seguir rescatando todos los temas culturales, ¿cierto, tía? Claro. Tú nos contabas tras cámara de que tú ya empezaste la primera etapa con estos talleres, pero que se viene una segunda. Exacto. Cuéntanos de cómo estuvo la primera etapa y luego qué se viene para la segunda. Nosotros empezamos en el mes de marzo, la primera etapa, con una convocatoria bastante alta entre adultos, adultos mayores también, y el alumno más pequeño que tenemos nosotros hoy en la escuela de Toki es de 4 años. Y podemos tener en el mismo aula una persona de 42 años o de 40 años que pueda tallar, o un ancianito también, o un abuelito dentro de nosotros que transmite la lengua. Porque acá no solamente Mahani hablamos del tema de Rongorongo, acá también hago mis talleres
gracias a Dios, que hoy en día yo con mi edad me doy cuenta de la importancia de hablar Rapa Nui, lo importante de transmitir, y yo hago taller de rongorongo y también hago el taller de banana rotere o Rapa Nui, otna pot, dikirikinoa. Ataribariba paipeira, ma'aroai. Ataribariba. Ya ero ate matu arakora hagung rota itra unga poki, hanga ite tra unga poki te trai. Hanga mo ite tra unga poki tere ora Nui. Ya. Mo oku me hope apa yo te nehe mo hapi o ki nga poki eru me. It nga hora ere toru hora no te kau. Peti te. Tau no te anga na maiena korua peira toki. I lo va arabe ai pai ro te waha te koe ro te tarai. Da era hoia toki ki tōku manau ro te roa te himene hapi himene rauhuru hakatang mera hakatangi hai kitara, violín, todo piano. el instrumento. Pero ahora están en el tema cultural. En el tema cultural y que más importante con las tablillas de rongorongo también. Y aquí la experiencia, tu experiencia, quiero saber tu experiencia, Cara. Mira, mi experiencia lo vamos a hablar en español para que podamos, para que todos entiendan, las personas que están mirando. Yo tallo desde los 8 años. Gracias a Dios, es un don que tengo desde muy pequeña. Me lo transmitió mi padre. De muy temprana edad mi papá me enseñó a transmitir este legado porque era muy importante rescatarlo en aquella época. Imagínate, si en esa época era difícil, hace muchos años atrás, ¿Tanto? Sí, que yo después empecé a ocuparlo como una parte económica, para los momentos difíciles de uno, y después empecé a tomarle más cariño. Y en mi etapa que yo viví en Europa, en Alemania, fui invitada por el consulado y la embajada de Alemania a trabajar con niños refugiados, con niños escasos en cosas muy difíciles, y empezamos a hacer talleres de verano con el consulado. Y aquella oportunidad el cónsul me invitó y varias entrevistas, y pasé las entrevistas y trabajé con ellos en Alemania, en Berlín, 5 años. Wow. ¿Ya? Y quiero reconocer que aquella época yo no hablaba muy bien alemán. Llegué con 0 conocimiento de alemán a Berlín y todo lo hablaba en Rapa Nui. Entonces para mí era más importante transmitir Rapa Nui porque era una lengua nueva en Europa, sobre todo en Alemania, y era como llamativo. Y cuando empecé a trabajar con ellos en los talleres de verano, vi la capacidad mía que era importante de transmitirlo a mis propios niños acá en la isla. Entonces una vez cuando regreso de vuelta acá a la isla, empiezo Haren Apoki. Ellos te abren las puertas entonces. Haren Apoki, en 2012 me abre la puerta y me dice, por favor, ayúdanos a través de mi sobrina, que le mando un abrazo grande, a la Chuchú, Tuquipate. Ella me invita y me dice a mi tía, pucha, nosotros tenemos un tema con los niñitos, no será tan difícil trabajar con niños tan pequeños. Y le digo, no creo que sea tan difícil, porque igual el rongorongo es dibujar, es pintar, es divertido, no es un tema que te concentre y que te pongas a tallar, no. Entonces es dinámico. Tiene varios matices. Sí, varias matices. Claro, y como yo lo hace ser más fácil para trabajar con los niños. Y como yo lo aprendí de pequeña, entonces yo sabía lo importante de que esto lo transmitiera a los niños. Y de ahí luego Lorenzo Baeza me invita también a trabajar en los talleres con los niños. Después, siendo apoderada del curso de mi hijo más pequeño, me invitan a preparar el rongorongo para la apertura del Día de la Lengua, cuando mi hijo entra al pre-kinder con la tía Brigitte Paté. Luego tengo la posibilidad de tallar con uno de los grandes artesanos y escultores en Rapa Nui. Hicimos el primer carro para la tapati de la Celine. La Celine Burr, Manu Tomatoma, nos invita a nosotros, un grupo selecto de mujeres, que trabajamos 90 días para ese carro. Empezamos en diciembre y terminamos antes de la última noche del festival de la tapati. Y ese año nosotros, por primera vez, un grupo de mujeres acá en la isla obtiene el segundo lugar de los carros alegóricos. Y quien nos dirigía a nosotros aquella época, quien fue nuestro mentor ese día, porque eran 12 réplicas que nosotros teníamos que fabricar, es mi primo, César Manu Tomatoma. Un beso, hermano, al cielo, a su familia también, a su señora, a su hijo, que nos acogieron 90 días en su casa, y acogerte 90 días en su casa es preparar madera, es preparar material, y así empieza toda esta historia de rongorongo, y seguí insistiendo, después de este segundo lugar me invita a la corporación,
Francisco Jaoa me invita a hacer unos talleres itinerarios en verano, después en invierno, y como que me quedó gustando este tema. Me quedó gustando, y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo empecé, yo soy la experiencia acá en la llave. Se te estaba dando se en me el estaba campo. Estaban abriendo dando. puertas Sí. y puertas y puertas para poder Oye, seguir esa enseñando. experiencia está en el currículum ahí tiene que subir Sí, todo ese currículum para que sí. Toki o cualquiera que sepa también Claro. está. Y hoy estamos en Toki. Mira, Hoy estamos en fantástico. Toki. Saludo a mis niños de Toki, un cariñoso saludo a la Josefa, a Paquilla, a la Majute, al Tajatay, al Paamotu, que es el más pequeño también. Paamotu también lo tenemos nosotros, al Noah. Son muchos niños que nos están siguiendo ahora. No te diré que sea tan fácil la tarea porque por las distancias. me imagino. Siempre Toki ha tenido un tema de las distancias. Entonces yo soy hace 8 años apoderada de Toki. 8 Tía, años. Antes de que nos Oye, sigas está contando, porque está superinteresante, súper pues, interesante estaba pasando todo la el- conversación, te vamos a invitar a ver la segunda nota. En esta ocasión vamos a ir a ver el Aatiotea que se realizó en el Baite Miji. Vamos a ver. Yorana a toda la comunidad de Rapa Nui. Estamos aquí finalizando el Aatiotea 2022. Muy emocionante todo, realmente. La iniciativa nació el año pasado. El año pasado yo estaba pensando cómo aquí podíamos hacer un evento donde podíamos conectarnos con la Polinesia francesa. Y con la ayuda un poquito de la Embajada de Francia en Chile, se hizo un proyecto donde quisimos hacer este evento donde podíamos conectarnos de nuevo con la Polinesia a través del baile, a través de la música, a través de su tradición, de su cultura, porque no podemos viajar allá y yo sé que hay muchos Rapa Nui que tienen familia allá, que justamente en el mes de julio y van a viajar allá porque hay las festividades en Tahití, el EIVA. Entonces la idea era de hacer eso, esa conexión aquí. Y por primera vez quisimos hacer la competencia de Aatiotea. Y siempre también el Baitemi aportó en ese tipo de evento, porque igual lo hemos mencionado muchas veces durante estas 2 noches, también un trabajo de mucho corazón, de Jaime Hatu, muchas personas que colaboraron en eso, lo hicieron con mucha voluntad. Yorana te mahin ot kainga y yang nira mahana payote hakamao payote ati otea payot porinetia. Bueno, tu payote oteanganei mahana etahimo maurul kite here tatu kainga o te moana nui ahiva. Mahakapiri, mahakoa, mahakareka, uite tatou ngā poki, tatou nuna, peneye, tatou e piri roa, here roa, ki te Maori, ki te Hawaiiano, ki nei ki Rapa Nui, ki tatou a motu ene noho mai ene i rote Baikawa o te moana nui ahiwa. Solamente agradecer este día por este día maravilloso, un encuentro con nuestros hermanos de la Polinesia, donde hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos allá y tratar de ver una forma de poder recordar, unir y preservar nuestro nexo con nuestra Polinesia. Nada más que agradecer a la Alianza Francés por este evento que se está realizando, a toda la comunidad, a los coros, a las NUA, a los niños que hoy en día están presentándose, bailando. Ha sido un trabajo muy hermoso y nada más que agradecer y orar tato. Ko angarina e hanga o maururu ki te ngana utatoa ianga i oho mai ai i te roa nei o te Aatiotea, karua mahana o te Aati nei,
Maururu atu au ki te ngā nuu nei o te hakati ke a mai e peira a ki te ngā poki ta atoa I hanga ai moho mai ki te aati nehe nei. Te roa nei o te otea, I oho mai ai mai te porine tia. Mai ira, I mau mai ai I te huru, o te makenuinga, o te rauaanga, e anga ena ira. Maoa Maururu. Lo que más me gustó de esto fue que vinieron mucha gente, participaron muchas niñas y lo que me importó de participar fue que pude hacer algo que yo nunca había mostrado. Me sentí nerviosa y ojalá para la otra mejorar un poco más. Muy bien, me sentí ansiosa al principio, pero rico de disfrutar un escenario que hace tiempo había dejado de subir, que es Maori Tupuna, que fue mi casa también de escuela, de enseñanza también. Agradecer a los organizadores que hicieron posible esta hermosa instancia y hacer un llamado también a todas las mujeres y varones de la comunidad Rapa Nui a ser partícipes de estos hermosos encuentros culturales. Hola comunidad, mi nombre es Tea y hoy participé en la competencia OTEA 2022 en el Waitemiji y mi experiencia fue muy bonita, gracias a la ayuda de Eli y Ari con sus músicos. Estaba muy bonito el lugar, todo precioso, me encantó. Hola, yo soy Benjamín Macel, percusionista del Taina Maoji y hoy acabo de participar en el festival que se realizó en Waitemiji. El rescate es magnífico, es hermoso, la verdad, porque a través de la música se puede aprender mucho de cultura, de lo que sea, de cultura principalmente. Y pues eso se nota al aprender palabras, por ejemplo, que es lo más básico, al aprender cómo se goza la vida en distintas culturas. Yorana Tehuayo Rapa Nui, hoy día estamos participando del festival Aati Otea junto a mi hija, acompañándola. Linda actividad donde puede participar la familia, acompañando a los niños. Además se han presentado algunas academias también y el acto ha sido muy bonito y hermoso. Maururu y Yorana. Un gran aplauso a la Benedict Hazard con esta gran iniciativa de esta competencia del Aati Otea Baenga, ¿cierto? Así aprovechamos mandar un saludo también a todos los organizadores y a todos los que participaron, bailarinas y bailarines, y especialmente al grupo de la Eli también, que estuvo la percusión espectacular todas las noches que estuvieron presentándose en Waitemiji. Sí, tremenda. Tuvieron 2 noches y los chiquillos ahí estuvieron, pero fiel ahí con el tema de la percusión. Así que no es fácil. No es fácil. En vivo ahí. Sí, así ¿cierto? es. ¿Qué le pareció a usted, tía, la nota? Maravilloso. Cariñoso saludo a la Eli Manutomatoma y a sus niños y a su esposo, el mentor de los instrumentos. También fui apoderada del Taina Maoji. También mi hijo tocó ahí. Ellos son muy estrictos, son muy ordenados, son personas que realmente están en este tema de arte y cultura. Un besito grande. Estuvo precioso, maravilloso. Muy bonito. Tía, seguimos contigo. Cuéntanos, ¿cuándo comienza la segunda etapa de estos talleres que estás dando en Toki? En los horarios, cuéntanos un poquitito de... Nosotros volvemos a Toki el lunes 25 de julio. Comienza nuestra segunda etapa de los talleres. Queda toda la comunidad invitada, especialmente a los papitos que tienen interés de que sus niños aprendan a hablar Rapa Nui. Nosotros no tenemos que dejar que pasen los años, los días, los meses
Nosotros tenemos que transmitir hoy en día nuestra lengua, más que nunca. Nosotros estamos en un momento de extinción de nuestra lengua. Si no lo hablamos, no nos preocupemos de estudiar inglés, alemán, francés o español. Yo sé lo que es importante aprender a hablar Rapa Nui. Yo vengo de un matrimonio mestizo, mi padre era del Conti, mi mamita de acá, y ambos forjaron de que nosotros 4 aprendiéramos a hablar perfecto Rapa Nui. Al principio lo hablé muy mal, pero hoy en día, gracias a Dios, lo hablo. Y dejo cordialmente a la comunidad invitada, por favor, lleven a sus niños, inscriban a sus niños. Hay cara para mucho, pero hay que aprovechar. Cada año, cada momento, cada día es muy importante. Cara, mote papa y irinoki ira, banana, irate número, irate me, papa. Mote papa y después no coruamo, mot quiere ya uichara meta nuta era yo itato, después no coru icha coru jewe nos nei, icha coru coordinadora o te ONG tóquico Barba Chapuzón. Después no con un papa y que a Bárbara Chapuzón, después no con un papa y me que hago, después no con un hack, no me llevo ichara, papa y con apoki, no con cori ari, amoy no con que jamata me echaba ero marzo, ero tarjao, después no te tum jamata echaba en neo anaquena y no cori ari. De todas maneras, tía Cara, vamos a estar mostrando tu teléfono en pantalla. Por favor. Te lo vamos a pedir después Sí. para poder mostrarlo, para que cualquier consulta para el tema de la inscripción, como dice Venga, te puedan Mahani, lo comunicar otro contigo. más importante que yo quiero que la comunidad entienda que es un taller gratuito. Perfecto. Cuando tú viajas a otros países, tú pagas para aprender el idioma, tú pagas para ir a hacer yoga. Acá no. Todo este taller es gratuito. Acá entonces. es todo gratuito y lo hicimos coincidir con los horarios de las escuelas, de las 4 escuelas de acá de la isla. Nuestros talleres comienzan desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. Y también tenemos bus, tenemos el van de Toki, que podemos hacerlo coincidir con el acercamiento, o también yo paso a buscar a mis niños en las escuelas o en las calles, nos ponemos de acuerdo con los apoderados. Y un mensaje cariñoso a los apoderados, si yo puedo Claro que ocupar este minuto. Ahí a la pantalla. Los niños tienen interés de venir a los talleres, pero a veces los papitos por compromiso dejan de cumplir el horario. Y no hay que tener miedo, hay que mandarlo. Y eso. Ponerse las pilas entonces con el tema de los horarios para los Ponerse talleres. las pilas, ser un poco De más repente- responsable y de si no repente como llegan... que la gente cuando paga se pone responsable, pero cuando es gratis como que nadie Sí. quiere ir. Yo creo que hay que Debería aprovechar. ser al revés Debería también, ser al ¿cierto? revés, hay que aprovechar que es gratis y si a los niños, si ve a tu hijo o a tu hija súper motivado y que más aprender, a mí nunca me enseñaron a hacer Tarairo No, y Morongo. mira, y me esta ha es encantado doble, porque haber la tía aprendido. Cara dice Tarairo Morongo Y más encima. Orapanui. Y es gratuito. Y gratuito. Y gratis. Y Qué gratis. mejor, tremendo Aprovechen, panorama, aprovechen ¿cierto? lo gratis porque después todo se va a cobrar. En Oye. un lugar agradable. Toki es un lugar muy agradable, es un lugar que tiene historia. Nosotros siempre salimos a caminar con los niños para hablar un poco. Tía Cara, ¿es de cupos limitados o...? Es ilimitado. 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 Mira. En el tema de los niños es ilimitado porque de verdad es importante que nosotros en estos momentos como Rapa Nui seamos responsables y si tú tienes un don, légalo. Porque es lo más importante para esta cultura. Somos una cultura de mucho arte, de mucha cultura, pero también somos medios mezquinos. A la hora de cuando tú tienes que transmitir, piensas en la competencia. Yo ya viajé en el mundo con este arte, yo vivo en mi tierra con esta arte, yo he sido jurado, he ganado Tapati Rapa Nui, he ayudado en los carros, he ayudado a las candidatas, a muchas candidatas. Y mi deuda con este pueblo en estos momentos es transmitir este legado. Hakahokiro hoy. Hakhoki, Hakhoki, Kitirimo, Tnapoki, ko ono au maramarama, ono au ite hanga ki toku henua, hanga ono au ite me we mauniro tiau yak tama to kuro hakatkera o kit ngapoki hakatkera o kite ngapoki airo at mama tia tai chorni ora no a hapi kiraua vi eta ririau vi eta ngapoki au vi vananga me hanga ku vananga pura vananga ni kiraua era vananga ni kiau petuhuru ate vananga y hay tu conexión pa yo. Me encanta la iniciativa porque va de corazón, ¿cierto, Vaina? Me encanta, tía. Tía, te vamos a invitar ahora a la sección de panoramas con Mahai y Orana Mahai Pejeco. Yorana Mahani Pejecorua. Y Orana Koe. Karibao Baptacoa. Yorana Tehua Yatakain Mataitai Mayena. Pe Paurota Pati, Tato Haka Horatu, y te angareca, Kangana y te Mahana Hope o Tapatini. Te angara emo, Hakatikiato, Tehua Ye.
te tapatiena y te mahana toru, kaha amataena etahi happy re ora panui, kangaena y te hare happy Lorenzo Baeza Vega y haka terena y haka puokoena, te hare tabana, te mene ina etahi tarahu mo hukorua, ribaro korua moho maite hora ono, pauro te mahana toru mahana maha. Mo ite korua mo hakapua it vanang ne vanang mayaya mamatia cara orunga ote hakapa itere ora punui ina tahi me excusa quiera rotere otire mora otahi korua kira mo happy tahi tato ite tato ora punui te tato ono hopea o te hohon. Bueno, aquí es de cupos limitados y a partir de los 15 años eso sí más hay, así que las inscripciones ya están abiertas. El teléfono. Ahí te han sacado güey, han sacado una ina hegemoni o sacado una y vaya tu ena nada. Gratuito totalmente. Haru terima kata omai kaharo atu. Hoy van ahí. Tato korua eribaro mo mora happy nei mo ite korua happy de ora panoi hakaterena hartabana mo tato. Terua anga mo hakatike atu temahingo tahi hakapiri o te hip hop quiera ro te ruareo kangaina bueno ya hamatai angrina hora ono te ahi hamatai kai hakamawai te hora nei mora o tahi korua kite kona era o iti lafken imu au hanga bare pauro tapati mato vananga tuena orunga ora ua ya korua koitea ko era ua mora o korua ite hora nei kira itilafken. Kioti te mataitai pe te kioti mataitai pe matoya na te ruarave akae akurumi korua hare tururo ai na ki itilafken mataitai te ati hip hop na eki era. Maururu bainga. Buen panorama. Bete tahiranga. Mo rata to kira kioti o hangaro areka. Teruanga te anga hope amo hakararama to te mahingo etahi apoka ngaena pitia huruma toro te abainei te kona era o tera ai etahi po salsa que era haire otire mo rao tahi korua maite ahuru baore o te poka ngaena mo iri korua mo rao tahi korua ki ira mo reka etahi hora iti ante kite mataki te opani ora panui muare tahi korua y tera ai. A partir de las 22 horas las mujeres entran gratis, así que un buen panorama. 22 horas más hay, ya sabemos que tenemos que llegar antes de las 10. y dejar en claro que es para mayores de 23 años. Hoy maite pitia huruma toru matahite pemua ribaro korua mouru otro panorama tía Cara. Otro panorama. Muchos panoramas. Muchos panoramas para este fin de semana. Salsa naya, no ya tu hay kepcho no con mayo ya. Me era hiteanga pauro tapati. Bueno, me nei maite ahuru baore te afot po kangaena motaires korua apo itera ai maite hora ahuru baore te afot. Kotia te anga tahiro ate anga motapati nei kotia mo ite korua te mahingo ta koe korua. Maururu Mahai. Bueno, y con Mahai nos vamos a ir a nuestra tercera nota. En esta ocasión vamos a ir a ver el taller de telar mapuche que se dio en el Jare Jacamana Iteana. Yorana Comunidad, soy Nicole Oñate, monitora del taller de arte textil ancestral. Bueno, esta es nuestra segunda clase, ¿ya? Están recién aprendiendo cómo colocar los hilos, los pasos del tejido, que es lo básico y lo más importante, la base de lo que es el tejido. Bueno, es un taller de tejido a telar, que es una especie de marco donde uno va entrelazando los hilos y dependiendo de cómo uno vaya colocando los hilos, uno va obteniendo distintos resultados. Bueno, la importancia, yo tengo descendencia mapuche y como te comentaba, que el rescate y la preservación de estas técnicas es muy importante porque antiguamente todas las culturas originarias practicaban esta técnica textil, entonces es muy importante que no se pierda. Sí, hay algunos cupos disponibles, ya que algunas chicas que ya estaban inscritas han tenido que viajar por
de forma inmediata, así que tenemos una lista de espera y como es un taller largo que dura aproximadamente 9 meses, vamos a tener ahí una lista que va a estar corriendo. Dejar su nombre, número de teléfono, directamente conmigo al número de mi WhatsApp. Bueno, me despido. Quienes estén interesados, les invito a acercarse y cualquier información, todo esto que vamos a estar trabajando durante todo el año, lo vamos a estar subiendo a través de redes sociales por el Instagram Cuyen_Arte Textil. El taller de telar me ha parecido muy entretenido. La verdad es que aprender nuevas técnicas del telar es entretenido. Ya lo había hecho hace como 8 años atrás. Bien entretenido. La gente es súper simpática. Sirve para compartir también, para pasarlo bien y recrearnos un poquitito mientras los hijos están en el colegio. Bueno, y en tiempos de pandemia creo que es súper importante hacer talleres que van directamente en mejorar la salud mental de las personas. Creo que es fundamental. Más allá que puedas aprender técnicas, mezclar colores, el compartir con las chiquillas, pero claramente es mejorar la salud mental en tiempos de pandemia. Hace súper bien, súper bien. Hermosa la nota del telar mapuche. Le queremos mandar un saludo a la Nico y agradecerle por esta iniciativa también al Centro Cultural Arejacamana Iteanga. Y volvemos con nuestra invitada, Mahani. Sí, la tía Cara me contaba que tiene ganas de ser parte de este taller del telar mapuche. Me encantaría, me encantaría. Bueno, me quiero despedirme ya. Sí, ¿ya? tía, te queremos dar las gracias por haber venido, habernos contado un poco de cómo nació toda esta iniciativa de empezar a realizar estos talleres en la ONG Toki, sobre tu conocimiento también desde pequeña, ¿cierto, Vaina? Me faltó programa para seguir preguntándole sobre toda la experiencia, porque me gustó eso de haber estado en el extranjero y haber trabajado harto con niños Y yo me siento muy orgullosa porque ustedes me están entrevistando esta noche, porque son niños que los conozco desde muy pequeños. Los felicito, lo hacen muy bien. Gracias. Ya son el ejemplo para nuestra sociedad, que podemos seguir haciendo cosas bonitas dentro de nosotros, ser más amables con nosotros mismos, amarnos mucho, respetarnos, y la espiritualidad en estos tiempos difíciles es muy importante. Es muy importante. Lo que yo hago hoy día a los niños de 4 años a muchos años más, nunca se les va a olvidar, como un día mi padre me enseñó y nunca en mi vida se me olvidó. En estos momentos los padres mandan a sus hijos con confianza y yo los transmito mi enseñanza con mucha confianza. Maururu Korua, Maururu Korua invitación y Nesnejo Korgararúa, Aijana Maururu Kit Comunidad, Tatoa, y Nakuhakaro Aroa, Oja Umaniro Tetangata, y Euya, y Koruya, es Maururu Korua Tato. Tía, el último mensaje a la comunidad para recalcarles cuándo comienzan los talleres, en qué horario y cómo se pueden comunicar con Hana Monire, Hana Torum, Hana Paematu, Etiakatenu Korit ONG Toki, mo iria tatu mo trai trongorongo, emo hapir ngapo ke ire orap nui ma utatureo. Nui tatu henua. Kote ahat manang atiti karoi kirung itau. Venga. Así es. Y antes tenemos de un seguirte, presente, tía, claro. te vamos a hacer entrega de este árbol, que es el compromiso que tiene la corporación con CONAF, que representa el compromiso de promover las medidas que buscan mitigar el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural. Así que te vamos a pedir, por favor, que llegues, lo plantes donde tú quieras, pero que te comprometas a... Y me comprometo también con más verde acá con en más verde, ¿cierto? Y este vuelvo a plantar en mi jardín de mi casa, de recuerdo de esta entrevista y de recuerdo de muchos años más de lo que nosotros estamos trazando hoy en día en nuestra tierra, en nuestra cultura. Sigamos Maururu, ayudando al medio ambiente. Y Orana. Se llama Mahai Vaenga ese tumo. Sí. Mahani. O sea, Mahani. Un abrazo grande, chiquillos, muchas gracias. Mauro, tía Cara. Y Orana. Bueno, empezamos a despedir el programa. Nos vemos el próximo
próximo viernes con más Hangaro Areca. Tía Cara, como no alcanzaste a ver el capítulo de hoy, te recordamos que repetimos el programa todos los domingos a partir de las 13:30 horas. Así es. Te imagino, Mauru, Koro, Mata y Taimai, te mató programa Neje Hangaro Areca y ahora Tatoa, Maururu. Maururu.